Para conocer todos los cambios en las fases del ciclo estral de la perra, en primer lugar necesitamos saber qué es la citología vaginal. La citología vaginal exfoliativa es una herramienta valiosa para determinar las diferentes fases del ciclo estral. Es una técnica muy sencilla y útil para el control de la progresión del proestro y el estro. Se realiza en su mayoría en perras y gatas. Sin embargo, en las gatas los hallazgos citológicos no se pueden comparar de igual manera como en la perra. Esto es debido a que en la gata existe la fase del interestro. Además de que el método de obtención de la muestra es variable, ya que la gata tiene una menor secreción vaginal. Es necesario que los hisopos estén correctamente lubricados para evitar algún daño en las hembras. Esta técnica tiene fundamento en el cambio del número de capas del epitelio de la mucosa vaginal, que se produce por las diferentes respuestas hormonales durante las fases del ciclo estral. Como se observa en la imagen, la línea oscura muestra un pico de estrógenos durante el proestro. Esto provoca que el epitelio vaginal experimente una respuesta hiperplásica. Cuando se aproxima el estro, el número de capas aumenta y se acelera el proceso de descamación de las mismas, lo que constituye un mecanismo para la protección de la vagina durante el coito, y se debe al incremento de los estrógenos producidos por los folículos en crecimiento. Los materiales que necesitaremos para realizar la técnica de citología son guantes, hisopo estéril, portaobjetos y solución salina fisiológica. Una vez realizada la limpieza de la vulva con un algodón, se procede a humedecer el hisopo estéril con solución salina fisiológica. Se sujetan los labios vulvares de manera correcta y se localiza el orificio vaginal. El hisopo se introduce dorsalmente dirigiéndolo en un ángulo de 45 grados, pegándolo a la pared caudodorsal de la vagina. Se deberá evitar la fosa clitoridea para evitar dolor en el paciente y tener resultados erróneos. El hisopo debe penetrar o llegar hasta la vagina. Se debe de considerar que en el área donde se termina el vestíbulo y que da inicio a la vagina se encuentra el cingulum, que es un angostamiento formado por pliegues vaginales, por lo que hay que introducir el hisopo suavemente. Una vez en la vagina, se harán movimientos circulares con la muñeca para recolectar las células de las paredes vaginales. El hisopo se retira suavemente. Se realizan 2 o 3 trazos sobre un portaobjetos girando suavemente el hisopo, sin presionar ni pasar 2 veces por el mismo sitio para evitar dañar las células. Una vez realizado el frotis, se deberá fijar este en alcohol al 95% y se podrán aplicar distintos tipos de tinciones dependiendo de las preferencias del clínico veterinario. Entre las más usadas tenemos a la tinción de Dipquik, Short, Giemsia y tinción de Gray. A continuación, se mostrará cómo se realiza la tinción de Short. Una vez que tenemos fijado el frotis, se deberá lavar el exceso con agua, para así poder aplicar hematoxilina de Harris por 30 segundos. Se volverá a enjuagar por 5 minutos y se aplicará el colorante de Short por 1 minuto. Se enjuaga en agua y se sumergirá en alcohol al 70% por 30 segundos y alcohol al 95% por 30 segundos. Al último, en Gilol por 1 minuto. Se seca y se podrá observar al microscopio. Aquí podremos observar cómo se observarán las células parabasales presentes en proestro, diestro o anestro y las células superficiales en estro. Las tinciones hematológicas rápidas son las más empleadas en la clínica veterinaria.
por lo que en general estas tinciones nos proporcionarán una calidad suficiente en lo que es la cromática en las células vaginales, así como también nos permitirán identificar fácilmente a las células sanguíneas y a las células bacterianas. Sin embargo, estas tinciones no tienen la capacidad de diferenciar la coloración de la queratina en comparación a las siguientes. Se pueden optar por hacer dos tipos de tinciones. Una de ellas es la técnica de la monocromática, con azul de metileno, en donde veremos las células vaginales teñidas de color azul, pero una de sus limitaciones es que no tiñen células sanguíneas. Sin embargo, en las tinciones tricromáticas, como la de Harris-Short o Papanicolaou, permiten diferenciación celular, así como también las células queratinizadas se teñirán de naranja rojo y las no queratinizadas de azul verde, haciéndoles una de las tinciones más ideales para la citología. El ciclo estral en la perra consta de 4 fases. Las 3 primeras fases corresponden al proestro, al estro y al diestro. Y finalmente encontramos el anestro fisiológico. La duración es variable entre los individuos. En primer lugar observaremos el proestro. Esta fase tiene una duración de 3 a 20 días en promedio. Además de que en esta fase se va a caracterizar por el sangrado vaginal. También porque las hembras atraen al macho. Sin embargo, las hembras no permiten la monta. Esto quiere decir que no se encuentran receptivas aún. Como ya sabemos, a medida que maduran los folículos ováricos y aumentan las concentraciones séricas de estrógeno, el epitelio vaginal prolifera y esto hace que los eritrocitos puedan atravesar los capilares uterinos. Y por esta razón nosotros observamos el sangrado vaginal. Las muestras citológicas obtenidas durante el proestro temprano y medio se caracterizan porque contienen una mezcla de epitelio celular, donde están incluidas células intermedias parabasales de diferentes tamaños como células pequeñas y grandes. También podemos observar las células superficiales y un número variable de neutrófilos y eritrocitos. A lo largo de esta fase, cuando el proestro continúa, el epitelio vaginal se ve engrosado, lo cual provoca que los neutrófilos ya no puedan atravesar la pared vaginal, por lo que su número será disminuido. Sin embargo, en la citología vaginal podemos observar un número muy bajo, el cual no podría ser algo extraño. También están presentes porcentajes progresivamente más altos de células grandes, intermedias y superficiales. Después de que los niveles séricos de estrógenos alcanzan su punto máximo en el proestro tardío, más del 80% de las células epiteliales serán superficiales. A este punto, se puede decir que la citología vaginal durante el estro y el proestro son iguales. Los eritrocitos también pueden estar abundantes o estar ausentes durante todo el proestro. Las bacterias que forman parte de la microbiota vaginal suelen estar presentes en grandes cantidades. Sin embargo, si encontramos bacterias con gran cantidad de neutrófilos, debemos prestar atención ante una posible infección. Estro, o también llamado celo. En esta etapa se presenta la ovulación. Son los días más fértiles, el mejor momento para la cópula. La perra está cariñosa y receptiva sexualmente con los machos. Se deja montar. Pone el lomo rígido y aparta la cola para mostrar su vulva al macho. La vulva se dematiza y presenta sangrado. La perra dedica más tiempo al lamido y la limpieza de su zona genital. El estro en promedio dura 9 días, aunque hay reportes que van desde 3 hasta 21 días. Más del 90% de las células que se exfolian durante el estro son células superficiales y en algunas perras pueden llegar a ser el 100%. Las células superficiales son grandes
con núcleos pnóticos muy pequeños y en algunos casos ausentes en el 100% de las células. Los neutrófilos se muestran ausentes y la presencia de eritrocitos es nula con frecuencia, aunque se pueden presentar estros con eritrocitos en cantidades moderadas. Los felinos poseen un porcentaje menor de células superficiales durante el estro, del 40 al 80%, con un porcentaje de hasta 40% de células superficiales totalmente anucleadas. Los eritrocitos están ausentes. Cuando encontramos cambios citológicos compatibles con estro en la perra, podemos asumir que es buen momento para realizar la cruza con el macho. Sin embargo, algunas perras no muestran conductas diferentes en el proestro o en el estro, aunque ovulen con normalidad. De esta manera, la información proporcionada por el estudio citológico es muy útil e imprescindible para determinar el momento adecuado para proceder a la monta o la inseminación artificial. Las perras deberán ser cubiertas cada 3 o 4 días durante el periodo cuyas citologías vaginales muestren más de un 90% de células superficiales, teniendo en cuenta que la supervivencia de los espermatozoides en el tracto genital femenino tras la monta natural o inseminación con semen fresco es de 4 a 6 días. Bueno, continuamos con el diestro. Esta fase representa la fase lútea o regresiva del ciclo. Aquí hay un comportamiento tranquilo por parte de la hembra, en la cual no hace un intento de atraer o al aceptar al macho. Las estructuras que vamos a observar van a ser un cuerpo lúteo al inicio y al final un cuerpo albicans. Al inicio la vulva puede seguir inflamada por el estro, pero no va a haber un flujo serosanguinolento. La duración de hembras gestantes va a ir de 53 a 63 días y de hembras vacías va a ir de 70 a 80 días. En la citología vaginal vamos a observar células parabasales, en su mayoría, además de leucocitos y neutrófilos. Los neutrófilos a su vez van a estar dentro del citoplasma. Esto quiere decir que se da el inicio del diestro y podemos asegurar que el estro ha finalizado, además de que no hay presencia de eritrocitos. Pasamos finalmente con el anestro. Esta fase es normalmente de reposo y tiene una duración de 4 a 10 meses. Se inicia al finalizar el diestro en hembras no gestantes o también al terminar el parto en hembras gestantes. Los signos clínicos es que la vulva es pequeña y no hay secreción serosanguinolenta y la hembra no atrae al macho. Ya en la citología, el anestro se caracteriza por el predominio de células intermedias y células parabasales y en baja cantidad neutrófilos y bacterias. La citología vaginal será una excelente herramienta para que nosotros como clínicos podamos identificar la actividad ovárica en la hembra y así poder llevar a cabo estudios de infertilidad cuando se nos presenten casos. Uno de estos ejemplos sería cuando tenemos perras con estros silenciosos. Los estros silenciosos son aproximadamente un 17% de los casos de infertilidad diagnosticados en las perras, siendo muy común en razas pequeñas. Estos se van a caracterizar por una hembra que no va a presentar una signología de estro, aunque su ovulación va a seguir siendo muy normal, por lo que podremos realizar una citología vaginal de 1 a 2 semanas en la que nosotros por medio de ella podremos observar la presencia de células superficiales o presencia de células queratinizadas cuando esté en la etapa de estro. Por su parte, los celos partidos se caracterizan en aquellas perras que tienen unos signos de proestro, sin embargo, estos van a durar de 4 a 5 días y después desaparecerán sin evolucionar a la siguiente etapa que sería el estro y el diestro, por lo que pueden pasar unas semanas, su tiempo puede ser variable, en el que las perras puedan volver a presentar los signos de proestro, pero ahora su ciclo va a continuar normal y podremos tener lo que es la ovulación.
Estas perras no van a tener ningún tipo de patología, sin embargo son perras fértiles, por lo que la citología vaginal nos podrá ayudar a definir el momento idóneo para llevar a cabo la monta en la perra. A continuación, analizaremos algunas de las patologías que podemos identificar u observar a través de la técnica de citología. Comenzaremos con los quistes foliculares ováricos, los cuales son quistes productores de estrógenos, sobre todo de estradiol, por lo cual se tendrá un hiperestrogenismo en el paciente. El aspecto de la citología es demasiado similar a las fases del proestro y del estro, en donde predominan las células superficiales que pueden ser nucleadas o pueden ser también anucleadas. Así también vamos a encontrar algunos eritrocitos. La diferencia entre las fases mencionadas y la presencia de un quiste folicular ovárico es que todas estas estructuras celulares permanecerán por más tiempo de lo que duran dichas etapas. A continuación, piómetra o metritis. Esta patología ocurre particularmente durante el diestro y suelen aparecer posparto, generalmente como una consecuencia de distocias o manipulaciones obstétricas. En la imagen de la citología de una piómetra se observa una imagen clara de infección, donde los neutrófilos están evidentemente elevados, de manera similar al diestro, aunque estos no van a disminuir al paso de los días, lo cual es sugerente de la enfermedad. Además, es común encontrar, como se haría en la fase de diestro, células intermedias y parabasales. Es importante aclarar que aunque la citología es útil en el diagnóstico de esta enfermedad, es meramente un complemento junto con los signos clínicos que manifiesta el paciente, como la fiebre, la secreción séptica procedente del útero, la deshidratación, etc. Por último, veremos la metrorragia, la cual se define como un sangrado vaginal fuera de tiempo, es decir, durante el diestro. Junto con las células intermediarias y parabasales se pueden observar algunos leucocitos de manera normal durante el diestro. Sin embargo, durante la metrorragia la citología nos va a mostrar un gran número de eritrocitos y el paciente de manera clínica puede mostrar pérdidas significativas de sangre. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.